Me olvidé. Ahí sí está. ¿Ven la pantalla? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es el tercer módulo, ¿ya? En este módulo vamos a tocar todo lo que son trastornos hipofisiarios. Y ahora vamos a empezar con un hipopituitarismo. Vamos a ver, espérense, chicos, un ratito. ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo mezclo también? ¿Ven la pantalla? A ver, un ratito. Ahora ven. Todavía no, doctor. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver. Ahora. Ya, vamos a bajar el volumen porque no me van a llamar. Todas mis notificaciones van a llegar. Ya ves, ya. Vamos a bajar el volumen de mi notificación. Ya. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que se llama el hipopituitarismo. Cuando ustedes entienden por hipopituitarismo, si yo digo hipo, ¿qué significa? A ver, Yuri Vargas. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Hipo significa, en este caso, valores menores a lo normal, ¿no? En este caso, disminución. Ya. ¿Y hipopituitarismo qué significaría? Hipopituitarismo, en Ah, este caso va a haber una mínima secreción de las hormonas, doctora, que va a sintetizarse en la hipófisis. no te he escuchado bien. Alto, tan pequeño, Va a ser Yuri. una mínima cantidad, doctora, de hormonas que se van a sintetizar o que van a sintetizar las células que se encuentran en la hipófisis. En la de hipófisis. Sí, doctora. Y la neurihipófisis. Solamente almacenan, doctora, dos hormonas que son sintetizadas por hipotálamo. Entonces solo sería de la hipófisis. De la de hipófisis, no importa si es de la. No, No importa también, que ¿no? sea. Porque depende de la liberación, ¿no, doctora? Sí, también. Ajá, ¿qué cosa estabas hablando? Ya. Bueno, en ahí estás, eso es cierto. Y si yo digo a ver, ¿a quién se me ocurre? A ver, voy a recordarme los nombres. Ay, Carlos está rotando conmigo ahora en esta semana, ¿verdad? Si yo digo hipoparatiroidismo, ¿qué significa? Carlos, ¿está ahí Carlos? Carlos Camacho, ¿estará yo? Que estás rotando ahora conmigo en la Ah, sí, práctica. sí, sí. Ya, tú pues eres Es Carlos. cuando las glándulas paratiroides, doctora, van a producir muy poca hormona, la PTH. La PTH, muy bien.
Entonces, siempre cuando hacemos hipo nosotros, pensamos en eso, hay una disminución de las secreciones, ¿ya? Entonces, un hipopituitarismo se va a manifestarse cuando hay una secreción disminuida o nula. Disminuida o nula. Es decir, cuando nosotros tenemos hipopituitarismo, digamos, que haya una deficiencia de hormona TSH y hay una deficiencia de hormona ACTH, o hay o es nula, ¿ya? Puede ser de una o más hormonas hipoficiarias, ¿no? La aparición de estos signos y síntomas es lenta e insidiosa. A la diferencia de una alteración hormonal a nivel primario, esto es más lento. ¿Ya? No es lo mismo el tiempo de evolución de la aparición de un hipotiroidismo primario a un hipotiroidismo secundario. ¿Ya? Va a depender del ritmo de la aparición, de la magnitud, y bueno, en este caso va a ser del daño que haya a nivel del hipotálamo y del tálamo. Va a depender de eso, ¿no? Digamos, si hay un adenoma que es chiquito a nivel de la hipófisis, entonces la lesión va a ser menor. Si hay un tumor grandote a nivel del hipotálamo, entonces, digamos, la secreción de las hormonas va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, el hipopituitarismo va a ser un evento que está causado por la destrucción de la parte anterior de la hipófisis, o puede ser por un fenómeno secundario originado por deficiencia de factores estimulantes hipotalámicos que van a actuar sobre la hipófisis. Ojo, en la parte posterior de la hipófisis, ¿qué hormonas se secretan? A ver, ¿quién más está rotando conmigo ahora? Jonathan. Jonathan, ¿estás ahí? Paola, ¿está Jonathan? Sí, sí, doctora, Muy bien. presente. En la parte posterior de la hipófisis, ¿qué se secreta? En la parte posterior, la vasopresina y Ya, muy la bien, ¿qué más? vasopresina ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La vasopresina, y oxitocina, doctora. bueno, se secreta y se almacena. ¿Ya? ¿Dónde se secretan? En el hipotálamo. Entonces, en este caso, en los pacientes, cuando hay una lesión a nivel de la hipófisis, sea desde la adenohipófisis y desde la neurohipófisis, ambos. Entonces, pueden llegar incluso a un panhipopituitarismo, es decir, cuando más de tres grupos, pero más de tres ejes hormonales están afectados. Entonces, en general, la pérdida de la función hipofisiaria anterior sigue una secuencia, es decir, en un tumor o en una hipofisitis o una infiltración, la primera hormona que se ve alterada es la GH. La GH, ¿cuál es? La hormona de crecimiento. La otra hormona alterada, el otro grupo es la LH y la FSH, la hormona la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Ya? Luego viene la TSH, luego la ACTH y al final la prolactina. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, un tumor, vemos en los pacientes, el primer grupo, como les es la GH. Si es un niño, entonces van a ver las funciones de las hormonas, de la hormona de crecimiento, el niño no va a crecer. Pero si es un adulto, no va a tener mucha sintomatología. Ya lo que hace la GH en un adulto, lo que produce no va a crecer, pues ya más. Produce el volumen muscular, produce, digamos, es una hormona contrarreguladora, hemos visto, que nos puede producir hipoglicemia si hay deficiencia de esta, o puede haber astenia, ¿no? Entonces, no hay mucha sintomatología. En cambio, con una LH y una FSH que se ve alterada, ¿qué vamos a tener? Generalmente va a ser en las mujeres la pérdida de la menstruación o las amenorreas, que es otra causa también, digamos, de una amenorrea secundaria. O puede haber lo que decimos en los hombres, va a haber, digamos, disminución, infertilidad, en ambos puede haber infertilidad. Entonces se nota cuando hay la deficiencia de tus hormonas. Luego la que es afectada es la TSH, luego la CTH y la prolactina. Entonces, la etiología de este hipopituitarismo, al igual que las otras patologías que hemos visto, y ya hemos visto, ¿no? En hipotiroidismo primario, hemos visto que hay hipotiroidismo secundario, ¿verdad? Entonces, la etiología es variante,
puede ser una invasiva, es decir, un craneofaringioma, un meningioma, un glioma, tumores a nivel de lo que es la hipófisis o el hipotálamo, metástasis también. En infartos tenemos lo que es la apoplejía hipofisiaria, eso es cuando hay un adenoma y se produce un infarto a nivel de este. Y otro es el síndrome de Sheehan, ¿no? Que solamente se da en mujeres. Eso también lo vamos a desarrollar durante el curso. Infiltraciones tenemos la sarcoidosis, hemocromatosis, histiocitosis, lesiones, lo que son injurias tenemos los TEG, que pueden ser moderados, severos, son los que digamos, nos pueden dar más un hipopituitarismo que digamos, un TEG leve. Inmunitarias, que es rarísimo, son las hipófisis linfocítica. Bueno, en esta iatrogénica, bueno, lo decimos cuando hay una cirugía, ¿no? A nivel un tumor, a nivel de la hipófisis o cerca de la hipófisis y se lesiona o se lastima, ¿no? La hipófisis y puede producir un hipopituitarismo o la radioterapia, la quimioterapia, igual, ¿no? Infecciosas, la tuberculosis a nivel central, la sífilis, las micosis. Idiopáticas tenemos aquellas que son formas familiares, así que es, papá y mamá, hijos tienen, o perdón, papá y mamá, papá puede tener, y tus hijos también pueden tener un hipopituitarismo. Aquellas que están ligadas a cromosoma X también, las que son autosómicas recesivas, y de forma aislada son las monotrópicas, ¿no? Entonces, el inicio de los síntomas va a ser de acuerdo al eje que esté afectado, ¿ya? Eh, Como nuevamente les menciono, es gradual, no es al golpe. Y primero, como les he dicho, va afectando primero la hormona de crecimiento, luego la FSH y la LH, luego la TSH, ACTH y al final ya la prolactina. Entonces, de acuerdo al grupo afectado, va a haber una deficiencia de este. Bueno, los síntomas se van a manifestarse, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de los síntomas de hormona de crecimiento, el deterioro de la secreción de la hormona de crecimiento va a ser la causa principal, ¿no? Y esta puede ser, digamos, en niños, como les mencioné, lo que vamos a encontrar son una disminución del crecimiento. Los niños son chiquitos, tienen 11 años y me siguen midiendo 1 metro, entonces no. Y eso es lo que vamos a notar en niños, pero en adultos es difícil, digamos, hacer un diagnóstico, ¿no? No es, tiene deficiencia de hormona de crecimiento y, bueno, va a dejar de crecer, como les mencioné en el anterior, ¿no? No es que dejen de crecer, sino los pacientes en estos casos, digamos, disminuyen la masa muscular. Luego hay una disminución del bienestar y calidad de vida, y nuevamente la masa muscular está disminuida y aumento de la masa grasa. La hormona de crecimiento también regula todo eso. En el hipogonadismo, cuando nosotros decimos hipogonadismo, es porque hay una disminución de hormonas reproductoras, ¿ya? Entonces, en las mujeres podemos tener, hormonas sexuales, no reproductoras, hormonas sexuales, perdón. Entonces, en el hipogonadismo tenemos las amenorreas. Cuando hay una deficiencia de estas hormonas, hay una amenorrea en las mujeres. Ojo, que no todas las amenorreas van a ser producidas por un hipogonadismo. Van a decir, no, le viene la regla a una chica sexualmente activa de 30 años. Puede ser un hipogonadismo, y a veces embarazada la chica. Siempre hay que descartar lo más común y es embarazo, ¿no? Tanto en mujeres como en varones hay decremento del líbido y una disfunción eréctil de varones, es otra causa. No todo es urología. Luego tenemos, digamos, a nivel de lo que es la deficiencia de prolactina. ¿Cuándo podemos decir que hay deficiencia de prolactina? Eso lo vemos en los pacientes gestantes que dan parto, ya son puérperas y no pueden lactar. Generalmente es eso. Puede haber un fracaso de la lactancia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no hay secreción de leche. Entonces podemos decir hay una hipoprolactina. En estos casos, cuando hay eso, generalmente cuando ha habido un parto que ha sido con una hemorragia más o menos de 2 litros, puede ser un parto eutóxico o una cesárea que ha habido bastante sangrado, ¿no? Generalmente los pacientes hacen apoplejías hipoficiales, que eso también lo vamos a ver después. En el hipotiroidismo, a diferencia del hipotiroidismo primario, este sería un hipotiroidismo secundario, que es un 5% de las patologías. Como les mencioné en la teoría del hipotiroidismo, la clínica es similar, pero el inicio de aparición de los síntomas es diferente. Como les digo,
menos que en el otro, que en el hipotiroidismo primario, pues se presenta más rápido, con más frecuencia en los pacientes con hipotiroidismo primario, pero los síntomas son los mismos, ¿no? Lo otro, no hay bocio. En algunos pacientes, en el hipotiroidismo primario, como les he explicado, los pacientes tienen un bocio. ¿Y esto por qué? Porque eh, hay una estimulación de la TSH, porque la TSH se incrementa la estimulación de la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Pues hay bocio. En el hipotiroidismo secundario no hay. Hay una intolerancia al frío, resequedad de la piel, embotamiento mental, hay radicales, estreñimiento, ronquera, anemia. Todos los síntomas que vemos en el paciente con hipotiroidismo. Bueno, que ya saben los demás síntomas, ¿no? A nivel gastrointestinal, a nivel de la piel, igualitos son los síntomas. Cuando hay una deficiencia de ACTH, que es la hormona corticotropa, que estimula la secreción de cortisol, esta nos va a producirnos una insuficiencia córtico-suprarrenal. Entonces, sabemos quién produce la hormona del cortisol, es la glándula suprarrenal. Entonces, si hay una deficiencia a nivel de la ACTH, no se va a producir esa glándula, no, perdón, no se va a producir cortisol, por lo cual va a haber una insuficiencia suprarrenal. Al igual que en el hipotiroidismo hay primario y secundario. Primario es cuando es a nivel de la glándula. Secundario es cuando es a nivel de la hipófisis, ¿ya? También hay debilidad, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, fiebre, hipotensión. Entonces, el diagnóstico vamos a hacer de acuerdo, vamos a valorar el eje hormonal que estemos pensando, ¿no? Que podamos hacer. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer este tipo de evaluación? ¿En quiénes vamos a pedir tus hormonas? O en pacientes, digamos, que tenga un adenoma hipoficiario. O pueden tener pacientes con antecedentes de síndrome de Sjögren o apoplejía hipoficiaria, o todas las etiologías que les he mencionado, ¿no? Pacientes que reciban quimioterapia, perdón, o radioterapia de cabeza y cuello. En esos pacientes hay que hacer estas evaluaciones. Entonces, ¿qué le pedimos? Los grupos hormonales, ¿no? Pues de acuerdo a los síntomas. Vamos a pedir prolactina, un varón en la vida, pues vamos a pedir prolactina. Pero pedimos TSH, T4 libre, vamos a ACTH, cortisol, vamos a pedir hormona de crecimiento, LH y FSH si tus pacientes que están en edad fértil, ¿ya? Y acá mencioné, ¿no? Hay que ver la prolactina y lo otro es, hay que diferenciar si es primario o secundario. Cuando me refiero a primario, es decir, de la glándula, como el cuadro, no, primario, es secundario. Secundario ya me refiero cuando es a nivel de la hipófisis, terciario es cuando es a nivel de el hipotálamo, ¿ya? Y lo otro es que hacemos pues pruebas de estimulación. Las pruebas de estimulación van a tener que ser, son pruebas dinámicas que se va a realizarse dependiendo del eje involucrado, ¿ya? Y por acá no me sale el tratamiento. El tratamiento ya sigue después, se ha borrado el tratamiento. A ver, no, debe ser después. Qué raro. Ya. Este tratamiento. Entonces, en estos casos, a los pacientes cuando tienen una deficiencia de cortisol, lo que vamos a dar, digamos, generalmente lo ideal es dar en niños es hidrocortisona, que es un corticoide que va a ayudar a la estimulación del crecimiento, digamos, no tiene nada que ver con el crecimiento como la prednisona, y la dosis de 15 a 25 miligramos día, y esto es por vía oral. Podemos dar divididos, ¿no? Que es 15, 10 en la mañana y 5 en la tarde. En la prednisona, digamos, damos en adultos y este va a ser de 5 a 7.5 miligramos día. Esta es la dosis fisiológica. Entonces, más de esto dar, digamos, a veces a los pacientes podemos dar Cushing. En estos pacientes con esta dosis no produce Cushing. ¿Por qué? Porque esta hormona les falta. Y de ahí van a decir, ¿estás tomando prednisona? Sí. Es diferente cuando toman prednisona por una artritis reumatoidea en dosis altas. Si toman dosis altas pueden hacer un Cushing. Por eso que los controles en estos pacientes con artritis reumatoidea es más continuo, ¿ya? Y lo otro es que la glucosa, ¿no? Saben que un paciente que consume corticoides de forma crónica puede tener otras patologías también. Ya puede ser una hipercolesterolemia o puede haber una diabetes, por eso también hay que tener cuidado. Pero cuando es en una insuficiencia suprarrenal, esta dosis es una dosis fisiológica. Cuidadito que me dicen no tomes, y ahí sí fregamos todos. ¿Ya? Luego debe administrarse la dosis de una manera, como ya les he explicado, ¿no?
una manera eficaz para evitar el Cushing exógeno, ¿no? Bueno, vamos a aumentar la dosis de corticoide. ¿Cuándo? Cuando los pacientes se encuentren en estrés o se encuentren en una crisis, o para evitar una crisis adrenal. Entonces, sabemos que el cortisol se eleva cuando hay, digamos, estrés, traumatismo. Entonces, si un paciente va a entrar a sala y necesita, digamos, tiene una insuficiencia adrenal, tenemos que triplicar o duplicar la dosis de corticoide. ¿Por qué? Porque si no pueden entrar a una crisis adrenal y ahí sí se muere el paciente. Entonces, se recomienda la duplicación o la triplicación de la dosis de corticoide ante la situación estresante. Termina la cirugía, termina el estrés, termina la fiebre del paciente y se vuelve a la dosis inicial, que es la dosis fisiológica de 5 a 7 miligramos día si es que damos prednisona o si damos hidrocortisona, ¿no? En caso de la TSH, el tratamiento va a ser, al igual que en el hipotiroidismo primario, va a ser la levotiroxina. Y bueno, y eso lo vamos a dar, lo titulamos de acuerdo a la edad del paciente, titulamos de acuerdo a los factores de riesgo, y bueno, va a depender también, ¿no?, de la dosis. Pero una dosis vamos viendo más o menos es 1.6 kilogramos de pero no se aplica, como les he dicho, en todos no se aplica, ¿ya? En cambio, cuando hay deficiencia de las gonadotrofinas, vamos a hacer, primero hay que explicar al paciente que estos pacientes, cuando hay una deficiencia de hormonas, de las gonadotropinas, estos pacientes para la reproducción va a ser bien difícil. Ya, es bien difícil porque la lesión es a nivel de la hipófisis. Entonces, tendremos que darle un suplemento de estos medicamentos. Es decir, damos a veces que le damos para estimular la secreción de LH y FSH, le damos la GnRH. Pero es bien difícil, ¿no? Lo que va a interesar acá es al paciente decirle que tener hijitos va a ser bien difícil, ¿ya? Entonces, sabemos que los estrógenos, por naturaleza, son hormonas en las mujeres, son hormonas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular, pues que después de la menopausia el riesgo cardiovascular aumenta en las mujeres, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos pacientes es darle estradiol en una dosis de vía oral de 1 a 2 miligramos día y damos con estrógenos conjugados de 0,3 a 1,25 por día. A veces tenemos ambos medicamentos en una sola tableta, ¿no? Y en caso del hombre, digamos, si no hay, pues no se puede producir testosterona y no podemos estimularlo, le digo, lo que es importante es acá la fertilidad. Pero ¿para qué damos testosterona? Nosotros damos testosterona para los chicos, actúa en lo que es el aumento de la masa muscular. Y también digamos, puede haber astenia, malestar general. Entonces damos para que no tenga esa molestia. Entonces lo que damos es enantato de testosterona o cipiato de testosterona, y eso lo damos vía intramuscular y se da hasta 100 miligramos, hasta 200 miligramos cada semana hasta regular la dosis, ¿no? Y esto es por semana, un mes. Después del mes se da cada mes. Entonces, uno de la etiología que nos puede causar un hipopituitarismo es los adenomas hipofisiarios. Entonces, ¿a qué le decimos adenoma hipofisiario? Bueno, esto va a ser, es una tumoración a nivel de la hipófisis, ¿ya? Y esto puede ser microadenomas o macroadenomas. Entonces, antes no había resonancia magnética, ¿ya? Entonces nosotros no, porque yo he conocido la resonancia. Los antiguos endocrinólogos, para descartar que no haya un hipopituitarismo, bueno, era más hormonas, ¿no? Ya todo era hormonas. Y bueno, estos adenomas, estos tumorcitos a nivel de la hipófisis pueden ser funcionantes o no funcionantes. ¿A qué me refiero con funcionantes? Funcionantes me refiero a que el paciente o los pacientes van a tener un tumor que produzca alguna hormona. Ejemplo,
puede ser que este tumorcito me produzca prolactina. Así que tenemos que sea un tumor de esas celulitas que están en la hipófisis. Entonces se le llama prolactina. Hay unos tumorcitos que puedan producir hormona de crecimiento. A esos tumorcitos, ¿cómo se les llama? Pacientes con acromegalia. Pacientes que puedan tener un tumor que produzca TSH, ¿cómo se llama? Tirotropona. ¿Y cómo se llama aquel adenoma que va a producir excesivo de ACTH? Se llama enfermedad de Cushing. ¿Ya? Eso va a depender. A eso se le dice productor hiperfuncionante o funcionante, ¿ya? Pues el tumor más común que tenemos o funcionante es el prolactina, en un 60%. En un 20% son los de GH, las colmegalias, 10% son por ACTH, una enfermedad de Cushing, y rarísimos son, ¿no? Por una supresión de TSH o GNH, ¿no? Rarísimos. Entonces, los microadenomas son aquellos adenomas intracelulares que están en la hipófisis, que van a medir menos de 1 centímetro. Eso es microadenomas, ¿ya? Se van a presentarse con manifestaciones de exceso hormonal sin agrandamiento ni extensión extracelular. Generalmente se ha dicho que quienes producen o quienes están en este grupo de microadenomas son los tumorcitos que son la hormona de crecimiento o los pacientes que tienen enfermedad de Cushing. Sin embargo, se ha visto también que hay pacientes que pueden tener una enfermedad de Cushing, un tumor secretor de cortisol que puedan medir más de 1 centímetro. No todo de la otra se ha dicho, no. También hay tumores que secretantes de cortisol o de hormona de crecimiento que vean más de 1 centímetro. Lo común no es ver eso, ¿no? No es lo común. Perdón. Y estos, como son chiquititos, menos de 1 centímetro, generalmente no producen un panhipopituitarismo. Muchos de ellos a veces no te producen nada, solamente están ahí, solo hay que dejarlos ahí. Cuando son chiquititos, los dejamos ahí. Bueno, en estos tumorcitos, como les solamente es observación y vemos, si vemos que va para producir o es un tumor secretante de alguna hormona, se saca el tumor y todo volvió a la normalidad como antes. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los microadenomas, perdón, los macroadenomas. Los macroadenomas decimos cuando el tumor es más de 10 milímetros, más de 1 centímetro, ¿ya? Y estos tumorcitos o los hipófisis generalmente van a causar agrandamiento celular y generalmente estos tumorcitos sí deben ser operados, ¿ya? Y más aún si estos tumores no van a producir algún tipo de afectación a lo que es la agudeza visual o puedan afectar a lo que es la silla turca, ¿ya? Entonces, si es como digo, miren, si los tumores van de 1 a 2 centímetros, están confinados en la silla turca, tienen que tratarse, ¿no? Se tratan, hoy más beneficios de tratarse. Cuando a veces son más grandes los tumores en la hipófisis, van a producir un hipopituitarismo. Y algunos producen disminución o pérdida de la agudeza visual. Y mientras más grande el tumor, más es el compromiso de los campos visuales. ¿Ya? Entonces, hay otros tumores que pueden confundirse con un adenoma y pueden estar a nivel celular o paracelular. Sin embargo, los adenomas es en la hipófisis, ojo, hipófisis. Entonces, pueden ser dentro de tumores benignos tenemos lo que es el craniofaringioma, esos quistes de hendidura de Reckel, meningioma, econdroma, los quistes aracnoideos, dermoides, quistes dermoides. También cuando hay panhipopituitarismo podemos pensar en una silla turca vacía, es decir, que no hay hipófisis, es algo genético, ¿no? Puede haber una hiperplasia hipofisiada no adenomatosa, o puede ser con tumores malignos, ¿no? Que se pueda confundir un sarcoma, cordoma. Por eso es importante, es muy importante la historia clínica. Lesiones metástasis, es decir, que de mama o pulmón vayan hacia la hipófisis y ahí se implanten, ¿no? Aquellos gliomas, ejemplo, glioma óptico, astrocitoma, oligodendroglioma, ependinoma, estos son tumores, ¿verdad? ¿No? Que ustedes han visto, el astrocitoma, glioma, son tumores de mal pronóstico que son neurológicos, ¿no? O lesiones vasculares, ¿no?
que pueda haber un aneurisma y que sea a nivel de la hipófisis, ¿no? Aquellas lesiones granulomatosas, inflamatorias, infecciosas, que puedan parecer, ¿no? Que hay un panhipopituitarismo o puedan confundirse con una tumoración, pensando que puede ser un micro o macroadenoma, la sarcoidosis, la histiocytosis, la tuberculosis o un absceso hipoficiario o una hipofisitis linfocítica, que es rarísimo ver, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un adenoma? Como les dije, si es chiquitito, lo dejamos ahí, a menos que sea funcionante. Funcionante me refiero a qué? Cuando secrete alguna hormona. Si es pequeñito y no te produce nada, tranquilo. Pero si es chiquitito y nos produce un hipopituitarismo, digamos que haya deficiencia de una TSH, damos reemplazo para ese hipotiroidismo secundario, ¿ya? Ya, pues si es grande, hemos dicho que lo que se realiza es la cirugía. Ahora, si el tumor ya se le ha operado y sigue creciendo, entonces ahí hay que hacer lo que es radioterapia, ¿no? Hay que ser más agresivos. Incluso hay, bueno, quimioterapia no se usa mucho, pero es más la radioterapia, ¿no? Y bueno, en algunos casos, cuando el tumor es muy grande, ya tendríamos que hacer, o es hiperfuncionante, tendríamos que dar ya medicación para poder suprimir esta hipersecreción, ¿no? De la adenoma. Es decir, en pacientes que tienen acromegalia, lo que damos son los opioides. En pacientes que tienen una enfermedad de Cushing, lo que damos son eh, ketoconazol y traconazol. Y bueno, y lo otro es, digamos, en caso del prolactinoma, lo que damos es la cabergolina. Eso lo vamos a tratar en las demás clases, así que no se asusten. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en estos pacientes, uno, es corregir la hipersecreción hormonal, si es que hubiese un tumor que está produciendo esta hormona, ¿no? Luego, lo que tenemos que hacer es preservar la secreción normal de las otras hormonas. Ya, si bien es cierto, ya tenemos una hormona, hay un adenoma, ¿no? Que está oprimiendo la hipófisis, pero y nos está produciendo un hipotiroidismo, pero las demás ya está bien. Pero lo que tenemos que hacer es continuar a hacer el seguimiento, porque, ojo, muchas veces en estos pacientes puede crecer el tumor y puede estar luego comprometiendo otros grupos hormonales, ¿no? Eliminar el adenoma, si es grande, si es chiquitito y no hay muchas causas, tranquilo nomás. Y se pueden, como acá menciona, ¿no? Se pueden lograr en los pacientes con microadenomas hipoficiales y en el caso de tumores de mayor tamaño, suelen requerirse múltiples terapias, ¿no? Y algunas veces pueden ser menos exitosas. Tenemos pacientes que tienen acromegalia, tienen toda la clínica, se les ha operado 1 o 2 veces y hay recidiva del tumor, hay compromiso de campos visuales y es triste, ¿no? A veces no tenemos pues, los medicamentos del Octreotide aquí en Perú, y eso es un poquito más triste, ¿no? Por lo cual no podemos ni siquiera nosotros estar pues con estos pacientes y darles algo de esperanza y decir, va, tu tumor no va a crecer. Y lo peor que ese tumor en las acromegalias también produce un aumento de la glucosa, por lo cual que nos van a producir nos van a producir diabetes, y eso es lo peor. Pues no podemos, controlamos la glucosa, necesitamos un montón de medicamentos, porque si los tumores son grandes, más medicamentos, hasta insulina utilizan estos pacientes, pero aún así no se controla la glucosa, ¿no? Porque no es la dieta en estos pacientes por el cual no controla la glucosa, sino es por el tumor que está secretando hormona de crecimiento, por lo cual hay una hiperglicemia. El tratamiento quirúrgico puede ser de dos maneras, puede ser una de cirugía transesfenoidal y la otra es transfrontal. Transfrontal es cuando, ¿hay dibujitos? No hay dibujitos. No hay dibujitos. En los siguientes hay. Transfrontal es cuando, si ustedes ven, digamos, tipo Frankenstein, le hacen una sutura a nivel frontal, primero le rapan el cabello y luego de la parte del cabello lo que hacen es
hacer un corte ahí, ¿no? Y ingresar a la hipófisis por medio transfrontal. Lo malo que de este procedimiento, que el tiempo de recuperación es más largo, y sí se hace estos procedimientos cuando vemos que el tumor es grande, ¿no? O que hay compromiso de varios órganos, y que no, pues no va a ser, no va a ser posible hacerlo por vía transesfenoidal, ¿ya? En cambio, el transesfenoidal es de recuperación más rápida, y es cuando los tumores están en la silla turca y no hay compromiso de otros órganos, como puede ser, ejemplo, los senos cavernosos, o pueden ver, digamos, alguna arteria, ¿no? Y bueno, la recuperación es más rápida. En estos pacientes es súper. 2, 3 días están en UCI y después ya se van a casa. Bueno, radioterapia. La radioterapia va, como les mencioné, es al igual que en otros tumores. Este medicamento, esta opción de tratamiento se va a hacer en tumores agresivos, ¿no? Y acá menciono, ¿no? Debe reservarse para los pacientes que no tienen una resección del adenoma con mayor tamaño y fue incompleta, ¿no? Algunos tumores hay invasión a senos cavernosos. Perdón, senos petrosos, estoy hablando. Senos petrosos, entonces en esos pacientes lo que tenemos que hacer, ya no se puede tocar muchas veces, entonces lo que se hace es darle como tratamiento complementario la radioterapia. Y la radioterapia puede ser la convencional, puede ser con los rayos gamma, que es lo último, o la estereotáctica con protones, ¿no? Que también es lo último. No produce muchas secuelas o complicaciones y va directo al tumor con los rayos gamma o la estereotáctica con protón, se va directo al tumor sin lesionar las otras partes del cerebro. Por eso es súper, pues, este tipo de radioterapia. Y tratamiento médico va a ser, podemos dar medicamento, pero esto va a ser de acuerdo al tipo de tumor que tengamos. Es de acuerdo al tipo de tumor que tengamos. Y eso lo vamos a ver luego, para no ahorita no confundir. De acuerdo al tipo de tumor, nosotros vamos a dar el medicamento que corresponde. Muchos casos, en este caso, para adelantarle la bromocriptina, que es un agonista de la dopamina, esto lo damos en pacientes con prolactinoma o con hiperprolactinemia, ¿no? Y bueno, análogos de somatostatina se va a darse en pacientes con acromegalia o en algunos pacientes que tengan adenomas secretores de TSH, o sea, un tirotropoma. El seguimiento en los pacientes con adenoma hay que hacerlo. No podemos decir, ya le saqué el adenoma, no. Después de la cirugía, en estos pacientes tenemos que hacer un seguimiento en cuanto a los ejes hormonales para ver si después de la cirugía, el paciente, digamos, antes de la cirugía no tenía nada, pero en la cirugía por la manipulación de la hipófisis o isquemia que puede pasar en estos pacientes, lo que puede haber, digamos, ha podido caer en un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Entonces, después de la cirugía se pide hormonas, cualesquiera sean las hormonas, ¿no? Y pues se debe revalorarse a las 4 a 8 semanas, 4 a 8 semanas postoperatorio, ¿no? Después de la extirpación del adenoma, y luego se hace el seguimiento con resonancias magnéticas, ¿no? En caso de los prolactinomas, lo que necesitamos nosotros es hacer el seguimiento con prolactina. En caso de lo que es hormona de crecimiento, eh, hacemos el seguimiento para ver si el seguimiento con las concentraciones de IGF-1. Esto lo que son las pruebas de supresión de la glucosa. Les he mencionado que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, por eso que se hacen estas pruebas, que lo vamos a verlo en acromegalia, ¿ya? Los adenomas secretores de ACTH, bueno, ¿cuál es la unidad de seguimiento? Es el cortisol, que puede ser libre o puede ser sanguíneo. Y bueno, hay que hacer siempre seguimiento de otras hormonas, ¿no? También tenemos que hacer acá el seguimiento de las hormonas, lo que es la vasopresina. Oxitocina que se pueda dosar, se dosa, pero
casi como que no lo gozamos, ¿no? Más, digamos, en pacientes que puedan tener una diabetes insípida, digamos que hayan tenido compromiso de un tumor grande a nivel de toda la hipófisis y pueda haber una diabetes insípida, y si no, tendríamos que pedir también lo que es ADH. Y luego ya se hace, ¿no? La evaluación. Si todos vamos viendo que el paciente en 4 semanas está yendo bien, entonces los controles son cada 4 semanas, cada 6 meses. Y si ya vemos que está mejor, está controlado, cada año. En cuanto a la resonancia magnética, si el paciente está con una función hipofisiaria postoperatoria normal, no necesitamos una resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética ya la podemos hacer en 3 a 6 meses. No es que le vas a pedir resonancia a cada rato, ¿no? Sino es de acuerdo a la valoración. Si está normal, ¿para qué lo va a hacer? A menos que haya sido un tumor grandote y vamos, sus valores de las hormonas están alterados, ¿no? En vez de bajar los valores, han aumentado. Ahí lo que tenemos que hacer es ver qué ha pasado. Están bajando los valores de prolactina en este caso. Después de la cirugía, pese a que ya se la saca el tumor, tenemos que pensar que podría ser una recidiva o que no se ha sacado el tumor, que puede ser lo otro, ¿no? Y eso nos va a ayudar. En eso sí tendríamos que decir, no, sácate otra resonancia. ¿Alguna duda, pequeños? Chicos, ¿no tienen duda? Doctorita, sí, tengo una duda en cuanto a, entonces, para sospechar de un hipo- hipopituitarismo, Ajá. tenemos que hacerle pedido, o sospechamos cuando hay un déficit de la hormona GH y del ACTH, o hay otros factores más que pueden influir. No, no te entendí, no te di. Para sospechar de esta enfermedad, de un hipopituitarismo, solamente debemos basarnos en las hormonas de hormonas de crecimiento y la CTH. No, 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 son todas. Son todas. Tenemos que ver ACTH, GH, LH, FSH. ¿Qué más hay? ¿Qué más les he hecho? LH, La FSH, LH, TSH, la FSH. todas las hormonas. Y para que ver si hay un pan hipopituitarismo, tenemos que pedirle incluso o vasopresina o la ADH. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? ¿Dudas? Ojo, mira, no hay dudas. Ya, chicos. Bueno, no habiendo más dudas, entonces, no hay dudas seguro, ¿no es cierto? Esto lo que es hipófisis es más rápido. ¿Ya? Entonces lo vamos a acabarlo rapidito, vamos a acabar. Por eso quiero que me pregunte, porque si no hay dudas, yo pienso que todo entiende, entonces no me voy a demorar en las clases y voy a ir a un ritmo más rápido. Pues. En cambio, si no, me pregunte, yo digo sí, no. Entonces, a ver, el próximo examen, ¿hasta cuándo son las clases, chicos? Junio, julio, ¿no? Entonces, supongo que todo mayo avanzaremos el tercer módulo y luego ya tenemos el cuarto módulo y el examen. Sí, todo mayo vamos a avanzar. Así que con tranquilidad nomás avanzamos. Ahí, lo revisé, no, no lo revisé, Pau, me olvidó. Leí tu mensaje, pero no lo revisé. Lo voy a revisar, ya seguro lo he configurado para que no aparezca nota. Qué raro. Lo voy a revisar. Y lo también que Estrella me hizo dar cuenta es que, bueno, voy a revisar primero las preguntas,
ahora en la noche lo voy a revisar y ya pues con Estrella yo voy a hablar mañana con mi grupo de práctica, con el grupo de práctica, para que les comente, ¿ya? Porque todavía no lo he revisado los exámenes. Entonces nos vemos el día martes. ¿Qué Ya, chao. doctorita Pues, Serena? Gracias, doctor. Hasta hasta mañana. mañana.